Muy buenas noches. En nombre de Alfaguara les doy la más cordial bienvenida a esta doble presentación de dos novelas de Arturo Pérez Reverte. Siempre ha sido un acontecimiento tener a Arturo Pérez Reverte en la feria y este año ha vuelto a ella para presentar sus dos más recientes novelas. El Tango de la Guardia Vieja, publicado a finales de 2012, y El Francotirador Paciente, publicado a finales de 2013. Justamente los lanzamientos de estas dos novelas en España le impidieron estar en la Feria de Guadalajara con todos ustedes, pero este año pudo venir. Ayer los que tuvieron oportunidad de verlo en la presentación del Quijote para jóvenes, bueno, atestiguaron lo importante que es tener a Pérez Reverte en esta feria. Participarán esta noche el escritor Javier Velasco para presentar a Pérez Reverte y la periodista Mariana H., quien conversará con él. Sin más, los dejo con Javier Velasco y les pido que recibamos a Javier con un fuerte aplauso. Hola, buenas noches. Para bien de todos, no soy crítico literario, no vengo a dar una apreciación de las obras de Arturo Pérez Reverte, que estoy seguro que ustedes la tienen mejor que yo. A lo que vengo, y seré muy breve, es hablar del amigo Arturo, que también es mi hermano mayor. Tengo un par de párrafos que escribí sobre esto y quiero leérselos antes de que llegue al escenario. El chiste era sobre una invitación. Un tipo llama a cierto amigo para anunciarle que está organizando una tremenda orgía para esa misma noche. Mira, vamos a organizar una gran fiesta, una tremenda orgía, trae a tu esposa y se la va a pasar bomba, le anima el amigo. ¿Y como cuántos seríamos, se interesa el otro? Pues contándolos a ustedes, 3. Nada más de escucharlo, supliqué al narrador que aguardara un momento antes del nuevo chiste para dejarme hacer un par de apuntes raudos. Orgía, los 3, anoté en el teléfono y paré las orejas de regreso. Era una noche helada en Madrid y lo sé porque había llegado hasta la Casa Lucio a bordo de un scooter siguiendo al taxi donde viajaba Elmer Mendoza, para sorpresa y sorna del anfitrión que más tarde nos contaría el chiste. Quiero decir, el anfitrión de siempre. Pues al cabo de 14 años de amistad no consigo encontrar el modo de pagar una de nuestras cuentas sin desatar su ira caballeresca. ¿Cuántas páginas? Perdón. Ve a tomar por el culo, dijo la última vez. Y por eso me consta que a ese Pérez Reverte es más sencillo dispararle un plomazo que una cena. ¿Cuántas páginas llevas? Te acomete de pronto, con un párpado abierto y el otro entrecerrado. De modo que te enteres que no podrías mentirle sin que yo lo advirtiera. 80 o 100, le respondí una vez, a medio tenampa, esperando que el relajo imperante ayudara a cambiar pronto de tema, porque ese de las páginas como que me tensaba la mala conciencia. 80 o 100, me arrinconó, con la severidad un tanto airada de quien se niega a ser tomado por ingenuo. 80, me rendí, con los dedos pescados en la puerta y por toda respuesta solté una risotada. Pues pocas cosas le divierten tanto como encontrar sus síntomas de escribidor en el modus operandi de sus amigos. No es de los que te compra fácil un argumento, tanto que hasta los miembros de su clan reniegan de ir al cine en su compañía. Solo de discutirlas, me ha echado bajo un par de películas queridas, a fuerza de encontrarles fallas estructurales innegables. 4 lustros de guerra crean hábitos duros de abandonar. Puede que sea por eso que Arturo el Navegante tiene una pluma alerta como fusil. ¿Hace cuánto que no lees a Dostoyevsky? Me disparó una tarde. 1 año y medio, 2 años, calculé no sin culpa, como si Arturo hubiera me preguntado cuántos años llevaba sin visitar a mi abuelita en el asilo a un lado de mi casa. Nunca olvides, chaval, sonrió reconfortado. Las novelas de los contemporáneos ayudan a situarnos, pero solo los clásicos nos alimentan. Nunca le he preguntado cuántas horas del día dedica a leer cuando desaparece por semanas a bordo de un soberbio barco de vela, donde se enorgullece de leer el camino en las estrellas e ignorar la opinión del GPS. Pero sé que está al tanto de cuanto se publica. Entusiasta tuitero, desconfía no obstante de la modernidad,
por cuanto ésta le empuja hacia la dependencia. Ni siquiera los adelantos de regalías le entusiasman. No he conocido a otro que rechace de forma tan tajante la idea de quedar a deber cualquier cosa. Ya lo dice uno de sus títulos recientes, no me cogeréis vivo, o como él estoy seguro que ahora me corregiría, me diría, agarraréis, estamos en México. Y bien, sin más que decir, bueno, viene Mariana H., que va a interrogar al navegante, y en fin, con ustedes, nada menos que Arturo Pérez Reverte. Muchas gracias. Antes que nada, ya tenemos audio, sí, ¿verdad? Ya, muchas gracias. Gracias. A Javier Velasco y Sí, por cierto, que es un honor. tengo que dar las gracias a Javier, y a quien conocí hace muchos años cuando era un pinche periodista y lo conocí en Xochimilco, a bordo de una de esas barquitas de Xochimilco con muchas flores y tal, y me cayó bien, me pareció que era un tipo muy interesante y me regaló su libro a esa misma noche, que se llamaba Luna llena en las rocas, y lo llamé. Me pareció un libro espectacular, bellísimo, con una prosa extraordinaria, una potencia enorme, ¿no? Y cuando me dijo que quería ser novelista, le dije, es que ya lo eres, ya eres escritor, es cuestión de que te pongas a ello, ¿no? Y bueno, somos grandes amigos, como han notado ustedes, y con él un vínculo de fraterno viejo, entrañable. Es uno de los grandes nombres de la literatura mexicana, y como es joven, aunque es un poco vago, tarda mucho entre novela y novela, pero como es joven tiene todavía muchas cosas por contar y espero que las podamos todos leer y disfrutar durante muchos años. Gracias, Javier, no sé dónde estás, pero bueno, pues gracias. Bueno, yo quiero agradecer a todos ustedes, por supuesto, por estar aquí esta noche con un extraordinario autor. Es un honor para mí platicar con él, porque lo que vamos a hacer es platicar básicamente de estas novelas que estoy segura que muchos de ustedes ya conocen, que es El tango de la Guardia Vieja y la más reciente, El francotirador paciente. Gracias a Marcela, gracias a Alfaguara por la invitación, gracias a Javier Velasco, por supuesto. Y bueno, me imagino que varios de ustedes conocen el trabajo de Arturo y de estas dos últimas novelas que a mí me gustan mucho, que tienen algunas cosas en común, pero son generaciones diferentes, son lenguajes diferentes, son rituales diferentes, pero como muchos de los personajes de Arturo Pérez Reverte se hermanan en algunas de sus características. Me gustaría, Arturo, que nos platicaras para poner un contexto, si la gente no conoce perfectamente bien a Armando y a Mecha y a Max, esta historia fantástica de verdad que ocurre entre lujo, elegancia, lo raspa, que es como decimos acá en México, ¿no? Lo mundano, la sensualidad y la sexualidad que tiene que ver con el baile en este tango maravilloso. Y ahí poder adentrarnos un poquito en los personajes y después ya poder compararlo y hacer nuestros enlaces con Lex, que es otra personaje fantástica. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo o no, pero los personajes femeninos de Arturo Pérez Reverte son enigmáticos, son a veces que pareciera que solo podrían estar concebidos en tus novelas, porque mujeres así conocemos pocas, o no sé si existen en la vida real, y es de verdad un deleite conocer estas extraordinarias mujeres, sobre todo, aunque también, por supuesto, que muchos de los personajes masculinos nos atraen brutalmente. Pero sí existen, sí existen. ¡Qué miedo! No, sí. Lo que pasa es que son personajes narrativos, son personajes literarios, pero cuando uno tiene 63 años y ganas en la barba y marcas en la cara y una vida a la espalda, pues hay un montón de cosas que quedan ahí. Entonces, bueno, uno construye los personajes con lo que ha vivido, lo que ha leído y lo que imagina. Entonces, bueno, buena parte de esas mujeres es una parte real, si no, nunca habría podido. Hay cosas que no se pueden, hay cosas que ningún hombre puede imaginar, inventar, si no se basa en material real, ¿no? Hay miradas de mujer, hay silencios de mujer
hay juicios silenciosos de mujer que pueden ser demoledores y que únicamente se los puede manejarlos un autor si los ha visto alguna vez en la vida. O sea que buena parte de los personajes reales, pero tanto masculinos como femeninos, son reales, y las mujeres son bastante reales, sí. Unas más que otras, es verdad, pero son bastante reales. Yo platicaba con Marcela acerca de la sensualidad que existe en el baile. Yo bailé muchos años, como unos 15 años, y de pronto me enamoré estúpida y brutalmente de un hombre con quien tenía una química únicamente a la hora del baile. Y en esta novela hay un personaje que es Max, que es él le llama el bailarín mundano, ¿no? Es un personaje que no tiene grandes éxitos cosechados, es un poco un estafador, pero tiene una elegancia y una capacidad de bailar increíble que a todas nos va a enamorar. Si no lo han leído, a todas nos enamora a la hora de la novela. Y a través de esa compatibilidad en la pista de baile, y que tiene mucho que ver con la sensualidad, ella puede finalmente también desatar muchas de sus pasiones que con su propio marido, que es el marido ejemplar, elegante, el que le corresponde, digamos, de acuerdo a su educación, a su elegancia, a su belleza, con él no lo hace, a él no le dice te amo, con él no es oscura, con él no desata estas pasiones que con el bailarín mundano, como tú le llamas, lo desata. ¿Por qué? ¿Qué pasa con una mujer que descubre eso en una pista de baile y después en la sexualidad en la alcoba? A ver, esta novela la escribí antes de Sombras de Grey, con lo cual me alegro porque así, Bendito Dios. porque así nadie puede decir que está inspirada. Pero hay una cosa cierta que manejé aquí y que alguna vez le he mencionado y que aparece en otras novelas anteriores, que es que hay mujeres que tienen una parte de sí que está sin desarrollar, ¿no? Por razones históricas, genéticas, biológicas. Ya hemos hablado alguna vez de eso, incluso además aquí en México, ¿no? La mujer tiene rincones, hasta la mujer más feliz del mundo, a la mujer con una vida más normal, tiene rincones intelectuales, sexuales, afectivos, que están ahí, ¿no? Que no están del todo iluminados. Y a veces ocurre, también pasa con los hombres, es diferente, pero bueno, a veces ocurre que la vida pone frente a esa mujer o la pone en contacto con un hombre que ilumina o que desencadena o que produce una reacción química en esos lugares que antes no habían sido. Y entonces, claro, como la mujer es un ser superior, es un ser singular en cuanto a corajes y a reacciones y en cuanto a decisiones, cuando eso ocurre, el proceso de la mujer es mucho más espectacular, mucho más intenso. Enamorarse sexual o afectivamente, tomar decisiones que pongan en peligro su estabilidad, su vida. O sea, la mujer es mucho más valiente. Entonces, bueno, entrar en esos rincones, en esos vericuetos, es lo que, bueno, no es el propósito de la novela, pero forma parte de esta novela, ¿no? Es uno de los aspectos que desarrolla el tango de la Guardia Vieja, es cómo, podríamos resumirlo, como hay una escena que se resume ahí. Hay en el momento que están los dos, están haciendo el amor en la Costa Azul, en los años 30, ella se está mirando en el espejo, ella se mira, los mira a los dos, mientras que él la mira a ella fascinado, ¿no? Porque el espectáculo no es el espejo, es la expresión de ella cuando mira el espejo y los mira. Bueno, ese es el símbolo que mejor explica la parte, digamos, más oscura, más profunda de la novela en el sentido erótico o sexual o como queramos llamarlo. Y además es curioso, yo no sé si alguna de las mujeres que está aquí presente se siente identificada, porque eso probablemente solo sucede con un hombre que es, de alguna manera, no quiero decir menor en términos de edad o de cultura o de estatura o lo que sea, pero siento que el poder que te da saber que esa otra persona ya te está mirando por ser lo que tú representas para esa persona, te da esa libertad de poder, digo, no sé si la palabra sea enloquecer, pero poder experimentar mucho más allá que con alguien que tienes que tener como esta compostura porque es tu pareja, porque tienes un cierto estatus. Pero fíjate, yo creo que más que enloquecer, lo que hace la mujer, al contrario, la mujer es muy fría para las pasiones. Creo, es mi teoría, ¿no? Quizá esté equivocado, quizá por el tipo de mujeres que he conocido en mi vida lo vea así. Pero yo creo que mientras que los hombres somos elementales, los hombres somos de sota, caballo y rey, ¿no? Es muy fácil vernos, te asomas en la puerta y ya sabes, ya mientras llegas y te sientas ya sabes cómo es un hombre. Suele ser muy fácil, ¿no? Ojalá que fuera tan Pero la fácil. mujer es muy compleja. Entonces, ¿qué pasa? La mujer
a la hora de manejar pasiones, de manejar afectos, tiene un lado muy, muy frío, muy táctico, incluso muy estratégico. Entonces, como la mujer es valiente por naturaleza, porque la vida la ha hecho valiente, ha parido hijos para la guerra, ha sido botín del hombre durante mucho tiempo, ha sido esclavizada de 1000 maneras diferentes y lo sigue siendo todavía. Eso le ha generado una fortaleza interior, una especie de lucidez crítica de superviviente de siglos, que la hace que cuando aborda situaciones complejas como estas, junto a la pasión, junto al afecto, junto al desbordamiento que se produce, el cambio en su vida afectiva, se hace siempre dentro de unos cauces de prudencia, de cálculo, de astucia a veces. Un ejemplo, ¿no? Un hombre llega a su casa después de haber estado con una amante y en cuanto entra por la puerta, la mujer se da cuenta de que viene de estar con un amante. Y él se ha duchado, se ha cepillado, se ha mirado en el espejo del ascensor y en cuanto entra, y claro, como él se da cuenta, le tiembla la voz y entonces cada vez, y la mujer, ¿de dónde vienes? Se nota, y cuanto más intenta justificarse, más se desploma y al final es evidente lo que ha ocurrido. Una mujer como Dios manda, quiero decir, como Dios manda en el sentido mujer superviviente histórico, genético, biológico, puede estar en la cama con el amante hablando por teléfono con el marido y no le tiembla la voz. No le tiembla la voz. Oye, cariño, los niños, tal, el perro, te he dejado en el frío, tata. Y tú, no, yo no, quiero decir, Alguien. quien sea, ¿no? Quien sea. La estás mirando y dices, no puede ser, a mí se me notaría, ¿no? Con una frialdad absoluta cuelga y después vuelves a la conversación que tenías antes con toda normalidad y dices, no puede ser, ¿no? Entonces, eso es la gran... Entonces, claro, eso para un novelista que se asoma a ese tipo de misterios, nunca los desvelas del todo, pero bueno, cuando ya eres mayor y tienes sentido común, bueno, empiezas a mirar, es un mundo fascinante. Entonces, el tango de la Guardia Vieja son muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es la exploración de una mujer inteligente. La belleza es lo de menos, una mujer inteligente superior, por un hombre lúcido que sin ser especialmente inteligente es un tipo astuto, con instinto y sabe ver, ¿no? Y de ahí viene, y ahí se genera una historia de amor que dura 40 años, una historia compleja, además una historia en la que para mí fue importante porque ahora ya tengo la edad. Esta novela, sabes que yo la empecé a escribir hace 20 años, pero la tuve que dejar porque no cuajaba, no llegaba a verla, y es porque no tenía la edad suficiente. Después, cuando la retomé de nuevo, hace ya 4 años la escribí, o 3 años, salió fluida. Porque ya, entonces, ¿qué pasa? Como decía la canción de Charles Trenet, ¿qué es este tilde nos amour? ¿Qué queda de aquella juventud, aquella carnalidad, aquella pasión, cuando tienes 60 años, ¿no? Cuando la belleza que te cortaba el aliento es una señora con manchas en la piel, arrugas en la cara, cuando tú mismo, que eras un galán, bailarín, elegante, tal, eres un viejo fracasado, ¿no? Con canas y arrugado, y que estás intentando aferrarte a ese recuerdo incluso como rasgo de dignidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es el conflicto. Y para mí es un conflicto interesante porque estaba en la edad adecuada para reflexionar sobre esa situación. Para mí, como lectora, es fascinante. De pronto, son 3 épocas, son 3 escenarios. Entonces, de pronto, hay lugares que yo conozco, de los que tú describes en el tango de la Guardia Vieja, que digo, sí, claro, yo estuve ahí, es exactamente como lo estás describiendo. Y hay otros que o no conozco o nunca voy a conocer. Y las descripciones y los paisajes que nos describe Arturo en esta novela son tan detallados, son tan finos en ese sentido, que nos hacen estar en ese lugar. Y hay otra cuestión que es súper difícil en mi perspectiva, como lectora, insisto, de lograr. Hay escenas fuertes, ¿no? Sexuales, y que yo creo que son como un martini. Tienen que tener la combinación perfecta porque si no, no funcionan. Entonces, si eres muy explícito, a lo mejor las escenas se convierten en algo un poco corriente. Si eres muy delicado, entonces, ¡ay, qué fresa se puso Arturo en las escenas de sexo! Entonces necesitamos como más suciedad, más salvajismo. Entonces, a la hora de las descripciones, tanto de paisajes como incluso de cócteles, de platillos, como las mismas escenas de sexo que ya van a un lugar un poco más oscuro, como decíamos,
tienen que estar muy bien balanceadas. ¿Cómo se logra ese balance para no caer de un lado o del otro y que la escena, sobre todo la sexual, y que la escena funcione? Pues. Perdón. Normalmente en mis novelas aparece de vez en cuando sexo, pero siempre es de una manera muy elegante, o intento que sea elegante al menos, ¿no? Esta vez tenía un problema serio, y es que por el tipo de narración, justo por lo que hemos estado hablando antes, esta novela requería, en algunos momentos, además, para ir marcando momentos diferentes de la vida de los personajes, escenas de sexo más explícito, más evidente, ¿no? Entonces, claro, el problema grave para un autor normal es decir, bueno, es que es como jugar a las 7:30, si te pasas o si te quedas corto. Entonces, y ahí anduve con mucho cuidado porque sabía el peligro que tiene pasarse o quedarse corto, ¿no? Entonces, cada escena de sexo la planteé la planifiqué con mucho cuidado, no salen. Además, yo no soy un escritor de los que se sientan a ver qué sale, ¿no? Yo no soy un escritor pasional, yo soy un escritor que por la noche me acuesto pensando lo que voy a escribir al día siguiente, cómo va a ser la escena, la estructura, a veces hago un pequeño esquema de guión, como como si fuese una pequeña escena independiente de una película o de un pequeño cortometraje para esa escena, ¿no? Entonces, bueno, cada de esas escenas fue muy estudiada, muy pensada, muy analizada, muy calculada, y procurando que fuera sobre todo eficaz, porque yo lo que no quería con esas escenas, no quiero ni excitar al lector o a la lectora, ni quiero ser espectacular, quiero ser eficaz, quiero que el lector comprenda cuál es la sensación de carnalidad que con los años se va desarrollando y después desvaneciendo, ¿no? Y eso necesitas acercarte tanto al objeto que intenté que fueran delicadas dentro de lo que es explícito, que fueran elegantes dentro de lo que es la evidencia, y bueno, y el lector que alguien la habrá leído ya, supongo, pues el lector que juzgue. Si alguien cree que no es así, que levante la mano y me insulte, pero yo hice lo que pude. Se ha hablado de que esta novela es muy cinematográfica en el sentido de cómo Arturo va describiendo los paisajes, las esquinas, el plato, el traje del mesero, la forma en la que se baila. Es difícil, además, en la literatura explicar eso, porque es muy como el sexo. De pronto, cuando encuentras una pareja con quien tienes una compatibilidad, aunque sea en la pista de baile, yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero es de verdad increíble y puedes tener un cierto enamoramiento o infatuación con una persona con la que solo tienes afinidad en una pista de baile, como suele suceder a veces cuando solo tienes afinidad en una cama y no hay nada más en común, pero es una cuestión de química, de ritmos, de melodías, de movimientos, de sudores, de muchísimas cosas. Y es una novela muy cinematográfica en muchos sentidos, por eso también. Y creo que es un reto muy importante para un autor poder, y como sucede también con el francotirador paciente del que vamos a hablar en un momento, porque son cosas muy visuales, muy carnales. Y hay una escena que sé que además tiene una historia en la que esta pareja que está hecha para la pista de baile y que está hecha para el sexo también, y Arturo lo describe de una manera fantástica, bailan, pero sin música. Es un momento en que conocen tan bien los pasos, la cadencia, la pieza musical, que lo pueden hacer sin estar escuchando la música. Entonces, de verdad es que es algo, para mí, muy novedoso en la literatura y que es una escena inolvidable. Entonces, platícanos un poco cómo te planteaste tú recrear una escena en donde se va a bailar este tango, en donde las personas se conocen muy bien, pero no hay música, y sin embargo la hay. Pues trabajando, porque yo no soy un artista, yo soy un tipo que cuenta historias, intento ser eficaz. Entonces cada historia la intentas que sea lo más eficaz posible para que, hace un momento mencionabas los detalles, las descripciones, esas cosas. Yo intento siempre que el lector esté en mi cabeza, que el lector vea lo que yo veo, darle al lector los elementos necesarios, no superfluos, sino necesarios para que él pueda aspirar lo que yo aspiro, comer lo que yo como, mirar lo que yo veo, sentirse como yo me siento, o como se sienten mis personajes, ¿no? Pero bueno, esa transmisión se consigue creando ese entorno, que eso es cuestión de trabajo, de paciencia, es decir, a ver cómo lo hago para seducir, ¿no? De esa manera, seducir sensorialmente al lector. Entonces, esa escena del Salón de Palmeras, del baile silencioso, al principio había una música que llegaba de la sala de baile y estaban los dos hablando. Yo estaba desarrollando la escena, bueno, y estaba trabajando con ella, era bien, el diálogo todo iba bien,
La música de fondo los inspiraba para levantarse y bailar, con la música lejana. Pero de pronto, por esas intuiciones que tiene el novelista profesional o el que está acostumbrado a ser cazador que va con la escopeta a ver qué puede echar al zurrón, de pronto comprendí, en un momento de la escritura, me levanté no sé, a tomar un café y de pronto comprendí que la escena tenía que ser silenciosa, ¿no? Que el encanto estaba en que esa música desapareciera y que esos dos cuerpos jóvenes, elegantes, tan perfectamente sincronizados, demostran esa sincronización bailando sin música. Y eso convirtió una escena que hubiera sido normal, elegante quizá, bonita, grata, en una escena más singular, de la que, bueno, es como autor, pues estoy orgulloso, porque claro, cuando algo te sale medio bien, pues te sientes de, bueno, lo he hecho, esta vez lo he hecho bien, ¿no? Y esa escena estaba originalmente, de pronto yo quité la música y la escena cobró mucho sentido. Pero además me encanta que, de verdad, si ustedes han leído la novela, no es, son muy pocas las ocasiones en las que dices, esta mujer es elegante, esta mujer es guapo, este hombre es inteligente, este hombre es simpático. Te interrumpo, te digo por qué. Sí. Te digo por qué. Porque hay muchos autores, novelistas, ¿verdad, Javier? Sabemos de eso, que hay que creerlos bajo palabra. Es decir, mi protagonista es inteligente, pero no dice nada inteligente. Exacto. En la novela, ¿no? O fulanita es guapa, pero no tal. Bueno, entonces, o es ingenioso, pero no hay nada ingenioso ahí. Entonces, siendo conscientes como somos de ese peligro, hay que procurar que lo sean realmente. Claro. Entonces, la cuestión es que no se expresen por juicios del narrador, sino que se expresen por ellos mismos. Que el lector, leyendo un diálogo inteligente, diga, qué inteligente es este personaje. No decir, era una mujer inteligente, no, sino que el lector lo diga, no lo diga el autor. Eso es, como todo se consigue, pues ya como sabe Javier, con trabajo, echándole horas, intentando ser tú inteligente, que no siempre lo eres, intentando serlo, y cuando no lo eres dices, a ver, no soy inteligente, no lo soy, esta vez no lo estoy siendo, ¿qué hago? Entonces, como yo trabajo en mi biblioteca, digo, a ver, me levanto y digo, a ver, a los viejos maestros, cómo el maestro Conrad, maestro Dostoyevsky, maestro Tolstoy, maestro quien sea, maestro Fitzgerald, ayúdame a ser inteligente. Y después, mira, chaval, mírate esta página. Entonces voy, acudo, miro, leo, hasta que encuentro el punto que me permite que parezca que soy inteligente y entonces lo transmito al personaje, ¿no? Claro. Desgraciadamente tenemos poco tiempo. Me gustaría nada más terminar con algo con respecto al tango de la Guardia Vieja, y esto es algo que se percibe en muchos momentos y que además tú lo has dicho, que no nada más las descripciones, la música, porque además estamos hablando también de muchas referencias musicales extraordinarias que también me gustaría abordar en el francotirador paciente, que es música además que es un poco más afín a mí. Pero dices que los silencios en esta novela, en el tango de la Guardia Vieja, son muy importantes, que hay que poner mucha atención también a los silencios, que eso es algo que de pronto se nos va, ¿no? Y que aquí haces mucho énfasis en la importancia de los silencios. ¿Cómo se logra un silencio en una novela? A mí me gusta mucho que los personajes hablen con silencios, ¿no? Alatriste es un personaje silencioso, la Reina del Sur era un personaje silencioso. Creo que es un desafío hacer que un personaje se exprese con silencios. Sí. Pero en este caso era fundamental porque es una novela sobre la mujer. La mujer es el protagonista de esta novela. Ella es la mujer con mayúscula, ¿no? Entonces, claro, la mujer maneja el silencio como nadie. No hay nadie que hable el silencio, que el lenguaje del silencio como la mujer, ¿no? Volviendo a esa espalda silenciosa, ¿no? Por ejemplo, de noche, ¿no? ¿Qué pasa? Nada. Una espalda, silencio, y tú, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿O qué no he hecho? ¿O qué dije? ¿O qué no dije? ¿No? ¿O qué debía? Tal pero de verdad, nada. Silencio, espalda silenciosa, ¿no? Bueno, pues eso es un ejemplo más, ¿no? Entonces, era muy importante que aquí el silencio fuese protagonista de los diálogos. Entonces, hay cantidad de ellos en los cuales, bueno, pues es que es muy difícil de explicar. Yo intento vivir lo que escribo, entonces yo me he paseado en silencio, yo he escuchado esos silencios de mi personaje, la he imaginado a ella, lo he imaginado a él, he pasado muchas horas caminando, navegando, pensando en ella, pensando en él, hasta conocerlos muy bien, hasta saber perfectamente cómo son Max y Mecha. Y entonces, cuando ya conocí a Mecha lo bastante, supe qué silencios sean los adecuados para que ella se expresara, ¿no? Pero sí, tienes razón, es una buena cuestión. Es una novela donde ella, sobre todo ella, más que él, se expresa continuamente con silencio. Como por otra parte se expresa la mayor parte de las mujeres inteligentes que conozco, ¿no? No hay juicio más demoledor ni elogio más enervante, más maravilloso que un silencio de mujer adecuado, en una mirada de mujer sin palabras, ¿no?
dice, lo has hecho bien o lo has hecho mal, ¿no? La mujer es el testigo, ¿no? Es el juez más implacable y más... Yo he visto, por suerte no he tenido, a mí no me han mirado mucho así, pero a veces he visto miradas de desprecio de mujeres hacia hombres, a hombres hacia los que yo apreciaba, ¿no? De sus mujeres o las mujeres que los amaron, ¿no? Miradas tan demoledoras, ¿no? Recuerdo una vez estando con había un amigo cuya vida le había ido mal y estaba hablando y estaba haciendo, no era un discurso muy honorable el que estaba haciendo, y estaba su mujer callada mirándolo, ¿no? Y en un momento determinado yo lo escuchaba, era muy amigo mío, lo sé, ahora ya es menos, pero bueno, y en un momento determinado miré a la mujer, y la mirada que la mujer le dirigía al marido era tan despectiva, de tal desprecio, de una superioridad moral, que yo dije, Dios mío, ojalá ninguna mujer jamás me mire a mí así, ¿no? Jamás me mire así, ¿no? Fuerte. Y entonces, no dijo nada, no estaba diciendo nada, y era evidente. Y eso es lo que intento. Claro, un novelista es un tipo que va por la vida, como he dicho antes, echando cosas al zurrón, ¿no? Entonces, cuando ves esas cosas, o a lo mejor esa mirada de esa mujer, más aquello, lo otro, más lo de mi hija, siempre cuento lo de mi hija, algunos lo he contado en México, pero es que es verdad, ¿no? Cuando mi hija tenía 7 años y un día me dijo, papá, con un desprecio así, con una superioridad moral, y yo dije, no puede ser, o sea, tiene 7 años, no la han engañado todavía, no le han mentido, no la han traicionado, no la han engañado, no la han decepcionado, y ya sabe que los hombres somos despreciables, ya lo sabe desde los 7 años, ¿no? Y eso esa mirada de mi hija, ¿no? Bueno, entonces, con esas cosas, si eres un novelista lúcido, eres un cazador bueno en tu oficio, lo vas acumulando, y el día que te sientas a ver y sacas de la mochila todos esos recursos que has ido acumulando en la vida, con lecturas, con miradas, con conversaciones, con observaciones, ¿no? Un novelista es alguien que mira, eso sobre todo es una mirada. Hay de aquel novelista que no sea capaz de mirar. Cuando encuentro un novelista de esos, no, es que yo, enterrados en su mundo, en su torre de marfil, en su literatura interior, intimista, digo, no me interesas, tío, es que no me interesas. No, porque lo que quiero es que un novelista, hombre o mujer, mire el mundo y me preste su mirada. Claro. Mirar el mundo como lo mira Javier, como lo mira Elmer Mendoza, como lo mira cualquiera que tenga una mirada diferente a la mía para enriquecerme, ¿no? De eso se trata. Yo hago novelas con miradas, y un novelista no tiene mirada, se puede dar por voy a usar una palabra española fuerte, bueno, pues por fastidiado, por eso. ¿Qué ibas a decir? ¿Cuál es la palabra? Se puede dar por jodido. Bueno, tenemos poco tiempo. Bueno, el Tango de la Guardia Vieja es una novela que nos da para platicar muchas horas. Pero también es importante hablar del francotirador paciente, que seguramente también muchos de ustedes habrán ya leído. Y es un tema completamente diferente, con algunos puentes, por supuesto, que tienen los personajes. Hay un personaje fantástico femenino también aquí, que es pues me gustaría decir chava, no es tan chava porque tiene 34 años esta chica, pero bueno, todos somos jóvenes todavía en este momento. Y aquí Arturo se mete en un universo que aquí en la Ciudad de México ya nos es familiar, pero desde hace poco tiempo, y que es el arte del graffiti, ¿no? Y es esta figura sniper enigmática que le encargan a una chava, Alex, no se llama Alex, pero ella le gusta decirse a sí misma Alex. Y bueno, ¿quién es esta persona? Tú lo describes un poco como entre Banksy y Salman Rushdie, porque está un prófugo de la justicia. No se sabe muy bien quién es, pero hace intervenciones urbanas importantes a través del graffiti, que no sé qué tanto tú estabas involucrado con este ambiente del graffiti, o qué tanto te fuiste tú metiendo a investigar, a platicar con gente, porque es un mundo de alguna manera reciente. Hemos aprendido, bueno, en Nueva York, en Barcelona, en muchas ciudades, a asimilarlo como arte, cuando muchas veces era como desdeñado, ¿no? Como son los criminales, como son las pandillas, los que hacen grafitis, y en realidad es algo que ahora hemos asimilado como parte de un arte y de una protesta y de figuras enigmáticas. Entonces, ¿por qué te interesó primero el asunto del graffiti, y cómo te involucraste también con un proyecto literario dentro de la novela
que fuera a descubrir y a desentrañar un poco a Sniper, que es el personaje que a través de los otros personajes vamos conociendo, que eso es también parte interesante. Una novela es un problema narrativo que se plantea en la cabeza del autor y que debe resolver con eficacia utilizando herramientas técnicas que permitan que esa historia fluya y se manifieste de una manera eficaz. Entonces, bueno, cada historia tiene un escenario. El tango requería un escenario elegante, años 30, glamour, ese tipo de cosas, y esta novela requería lo contrario, un territorio urbano, brutal, música moderna, ambiente duro, un ritmo narrativo diferente, una extensión más corta. Claro. Y todo un ritmo surge, más rápido también. Sí, o sea, en realidad es una historia de guerrilla urbana, en realidad, es una historia de guerrilla urbana. Yo estaba en Verona viendo, ya la conocía, pero fui otra vez a enseñar a una amiga la casa de Julieta, donde está el balcón de Julieta, donde se inspiró Shakespeare para su obra de Romeo y Julieta, y la estatua de Julieta, y la entrada es un túnel que está todo lleno de pegatinas, de mensajes de amor, de cantaditos de estos a lo Mokia, de chicles pegados te amo, amor mío, corazoncitos, una especie de galería kitsch horrorosa, en la cual están todas, digamos, la manifestación más ¿cómo decís aquí? Tienes una palabra... ¿Cutre? No, sí, cutre, pero tienes otra palabra que no me acuerdo cuál es. Pachuca, no me acuerdo. ¿Pacheca? No. No, Pachuca, no me acuerdo. Bueno, no recuerdo. Bueno, lo más vulgar y lo más torpe y lo más chabacano de tal. Y me di cuenta de que la atención de los turistas, de la gente, ya no era para Julieta ni para el balcón. Todo el mundo quería hacerse fotos en la galería, esa con los candaditos, los corazones y tal, ¿no? Y todo el entorno era una especie de feria de mal gusto en torno a los corazones, el amor, te amaré siempre, vida mía, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me di cuenta de que dije, qué buen reflejo de lo que es el mundo actual, el arte actual y la cultura actual, ¿no? Se desplaza la atención del público del objeto original, del interés del objeto real hacia la manifestación pervertida social hacia la consecuencia, ¿no? De ahí nace esta novela, ¿no? Una reflexión sobre el arte. Bueno, entonces después, viajando hacia Roma en tren, vi muchos grafitis por las estaciones y asocié y decidí meterme en ese mundo. Entonces, bueno, es un mundo que yo no lo conocía, además yo tenía y tengo todavía prejuicios sobre el graffiti, creo que es vandálico y no me parece bien. Lo que pasa es que al investigar, al meterme en ese mundo, entendí cosas que no entendía. Vi que hay cosas, que hay reglas, hay épica, hay virtudes, hay defectos, hay de todo. Entré en grupos grafiteros, pues como entré en los grupos narcos cuando lo de la Reina del Sur, utilizando mis viejas tácticas de reportero, ¿no? Bueno, si yo puedo convencer a un francotirador serbio de que me deje trabajar y verlo trabajar en Sarajevo, o un guerrillero nicaragüense que me deje acompañarlo en una incursión, puedo convencer a un grafitero. Bueno, entonces anduve con ellos en París, en Lisboa, en Madrid, en Verona y en Roma, Nápoles, Nápoles. Y de ahí salió la historia, sí. Una vez más, es una novela que nos lleva en esta noción de travesía por muchísimas ciudades también. Y me encanta porque así como en el tango en la Guardia Vieja nos hablas de lo dorado de esta mujer preciosa, nos hablas de su perfume, de su cuerpo. Aquí también, digamos que la sensualidad del graffiti es el olor de las latas de tinta, el olor, el sonido, es como su napalm, ¿no? En la mañana, y el olor de todos estos aerosoles. Y además es una novela que tiene que ver mucho también con la adrenalina de lo ilegal, con los mitos también urbanos, y eso a mí me encanta. Y me interesó muchísimo porque así como que hay piezas clásicas aquí, hay tangos clásicos también, aquí hay... Arturo Pérez Reverte nos habla de Ice Cube, de Cypress Hill, de Mos Def, de bandas que escuchan a mi generación y muchas más abajo, y que tienen mucho que ver también con el pulso que tiene el graffiti y con el ritmo y con lo que tiene que ver con el rap y con muchas bandas. Claro. ¿Tú escuchaste esas bandas o te asesoraste con estos chavos, o cómo fue que le diste este panorama musical que es bien importante en las novelas porque la hace también creíble, ¿no? Como este pulso también melódico. Bueno, yo soy analfabeto musical. Yo no tengo la música para mí es un elemento útil. No,
sea, yo la música la utilizo pues para cosas concretas, no me deleito con ella. Yo prefiero el silencio a la música, por lo general, ¿no? Pero una novela requiere un montón de herramientas y la música era fundamental en esta novela, como era en el tango o como era en La Reina del Sur, los corridos Claro. mexicanos. Entonces, lo que hago es que aprendo. Entonces, ¿qué pasa? Esta novela ha sido hecha, pues como dice La Reina del Sur también, a base de irme a los lugares, igual que cuando me subí a Sinaloa y anduve en Culiacán y pasé allí mucho tiempo, pues tequileando y con las cervezas Pacífico y pagando facturas de tables de los narcos que iban conmigo, que me dejé allí el dinero de un año, pero bueno, a cambio obtuve otras cosas. Sí me recuerdo una vez que estaba en un table de esos allí y tal, y me tocaba a mí pagar y bueno, y pedí la cuenta, llegó la factura, la miré, hice así, dije, pero ustedes se gastan en una noche lo que yo gano en un año. Y dice el tipo, pues ganas bien poco, cabrón, me dijo. Bueno, pues el caso es que igual que hacía eso allí, ¿no? Y me seguía con ellos y tal, y bueno, conseguí la confianza y tal, bueno, pues igual hice con los grafiteros. Los grafiteros anduve con ellos, tomando cervezas, charlando, siendo honrado, decir, mira, no vengo a juzgar, no vengo a condenar, no, vengo a contar una historia que está en vuestro mundo. Puedo contarla bien si me ayudáis o mal si no me ayudáis. Y me ayudaron, ¿no? Entonces, bueno, yo soy un buen chico, pero entonces, bueno, pues digamos, me hago querer y esas cosas. Entonces, bueno, pues me adoptaron chavales de 15 años, con un paternalismo, bueno, ven, no te preocupes, tal, yo me dejaba llevar y eso, ¿no? Y entonces, claro, al ir con ellos, oía música, decía, oye, veía que los tipos estaban tomando su cerveza, tal, oye, ¿qué es? Pues esto es tal, esto es cual. Yo apuntaba, tal. Nunca apunto, Javier, reflejo del viejo periodista, nunca apunto delante porque entonces se retraen. Cuando yo fuese al hotel lo apunto, pero con ellos lo hago disimuladamente, nunca tomo notas, ¿no? Y así, música, todo. Y así fue como fui conociendo. Después llamaba un amigo, oye, búscame tal cosa, y me la mandaba, la escuchaba y decía, me va bien, y lo utilizaba como banda sonora, digamos, de este libro que tiene mucha música. Y yo después también las incursiones nocturnas, ¿no? Anduve con ellos, claro. Tenías que verme vestido de negro, con la cara tiznada, haciendo así, por estaciones de metro, de ferrocarril. Hay una en Madrid que se llama Las Siete Vías, que está ahí en Madrid. Y una noche entramos, eran 3 chicos de 15 a 20 años y yo que tengo 60, tenía entonces 62, 61. Estoy en buena forma, pero no tanta buena forma. Y nos detectaron y hubo que salir corriendo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, me van a pillar. Mañana en los periódicos, Pérez Reverte, académico de la Real Academia Española, vestido de negro con un spray en el bolsillo. Pero los chicos se quedaban a ayudarme, me esperaban, ¿no? Y corrían como gamos, ¿no? Y salimos de ahí. Bueno, en fin, ha habido, con todas esas cosas, digamos, es decir, que hay una novela, y si una novela también hay una parte personal muy divertida, ¿no? Claro. O sea, yo me lo paso bien. El tiempo que estás con la novela, con el tango, con el grafitero, con los narcos, con lo que sea, en Sevilla, con La Piel del Tambor, con los libros, pues estás tú también viviendo cosas, estás aprendiendo, y después hay otra cosa. Cada novela, cuando uno ha llevado una vida como la que llevo yo, que han pasado muchas cosas y tienes experiencia de todo, descubrir que hay temas que no conoces, que todavía te excitan, que todavía te hacen segregar adrenalina, que aún te hace pensar con ilusión, como cuando era joven y iba a entrar en combate, ¿no? Esos días que te equipabas sabiendo que dejabas el hotel todo ordenado en la habitación, te cogías las cámaras y tal, y la goma por si había hemorragia, los sulfamidas, y te ibas y salías al amanecer hacia un lugar que no conocías andando con unos tipos callados, oscuros, no veían la cara, con fusiles, a un combate, ¿no? Esa sensación de que ibas hacia una aventura, hacia algo nuevo, me pasa con cada novela, la recupero. Cada vez que empiezo un tema nuevo, ¿no? Es como empezar como salir de madrugada a algo que no ha ocurrido todavía, pero que sé que va a marcar mi vida. Nunca soy el mismo que termino una novela que cuando la empiezo. Igual que un lector, espero que tampoco lo sea el lector de una novela mía. Y bueno, y eso se trata, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una incursión por un mundo bronco, duro, difícil, pintoresco, brutal a veces, pero muy interesante, muy interesante. Desgraciadamente nos quedan 5 minutos nada más. Me gustaría también
como parte medular, creo yo, del francotirador paciente, hay una serie de reflexiones con respecto al arte, con lo contestatario, con las pintas políticas. Estamos viviendo un momento, y todos nosotros lo sabemos, muy, muy duro, muy triste en este país. Y haces una reflexión del arte y lo que muchas veces se discute, ¿no? Si antes el arte era mejor, si había un mayor concepto, si esto es arte o no, si es guerrilla urbana, todo ese tipo de cosas. Y el personaje, este personaje muy escondido, muy que nos intriga mucho, que es Sniper, que no le vemos la cara, no voy a decir si lo encuentran o no lo encuentran porque va a perder chiste, pero sí también hay una reflexión importante con respecto al arte como lo conocíamos antes o como se interpretaba antes y cómo se asume o se interpreta el día de hoy. Y eso juega para bien y para mal para el personaje, ¿no? Mira, una noche de cervezas, de mucha cerveza y mucha música con estos chicos en Nápoles, uno de ellos me dijo algo que me pareció muy interesante. Y me dijo, mira, hoy cualquiera que tenga el apoyo él dijo de Berlusconi, bueno, de una cadena de televisión potente, de una galería de arte, puede ser artista, aunque sea mediocre. Yo hago así, digo, esto es una obra que se llama Pañuelo Retorcido, es un Pérez Reverte auténtico, y si tengo detrás a Televisa y al Grupo Reforma y a lo que sea, y a los Tigres del Norte hacen un corrido al Pañuelo, pues lo subasto de 1 millón de pesos para arriba, ¿no? Bien, cualquiera puede hacerlo, y es verdad. O sea, y en ese mundo están tanto artistas que son buenos como artistas que no lo son, camuflados en ese mundo. Me decía él, dice, pero para hacerse un vagón de metro en San Petersburgo o en Nápoles, hay que viajar a un país que no conoces, dormir bajo un puente, aguantar la lluvia y el frío, arriesgarte en la plata que no tienes, a que te metan en la cárcel, infiltrarte de noche en cocheras por túneles que no conoces, a oscuras, pintar, tal, y huir para que no te pillen. Claro. Entonces dice, yo me gano mi derecho a llamarme artista o a no llamarme artista, porque muchos niegan la palabra artista, ¿no? Dice, yo soy mucho más auténtico que toda esa banda de pendejos que están ahí amparados por el sistema. Y tenía razón. Tenía toda la razón del mundo. Entonces, bueno, de ahí nace, digamos, el espíritu de la novela, ¿no? De esos chicos, de esa gente, de esos marginales que a su manera hacen su guerra urbana para decir, me llamo fulano de tal, ¿no? Mira, y termino ya. Hay un tipo en Madrid que lo llaman Lose, firma Lose. No, ni siquiera es un buen artista, es muy malo, es muy mediocre. Es un tipo que lo ves, bueno, Lose, pone su nombre y ya está. Es bajito, güero, feo, con un pendiente en la oreja, lleva tatuajes por todos sitios, está en paro y vive con su madre, las chicas no le hacen ni caso ninguno, es un infeliz. Bien, pero ese tipo tiene hechos 630 vagones de metro solo en Madrid y 1.500 en toda Europa. Y cuando dicen ese es Lose, la gente, los de su mundo, se callan y lo miran como quien mira a Dios. Y cuando yo lo he visto, cuando lo detiene la policía, los policías le piden autógrafos, ¿no? De verdad. Eso es. Y eso vale más que todos los Romanskis, todos los Damien Hirst y todos los hermanos Chapman del mundo, o las Helenas Abramovich o como se llamen. Yo tengo más respeto por el pequeño Lose, con el que, por cierto, y ya termino, es que me lo llevo de vez en cuando a cenar a estos amigos, porque claro, yo los amigos que hago con mi vida los mantengo. Mantengo amigos de la Reina del Sur, mantengo amigos de todo, ¿no? Y mantengo amigos de los grafiteros. Y los llevé a cenar a un restaurante bueno de Madrid, donde el tipo, por cierto, se metía con todas las chicas y tuvo que decir, no me avergüences, que esto es un sitio tal, esto no es la calle, tal. Bueno. Y bueno, y al salir, dijo, vigila, y puso en la pared del cabrón, puso Reverte y Lose en la pared. Todo eso a 4 cuadras de la Real Academia Española, ¿no? Qué grande, qué grande. Bueno, pero está muy bien, ¿no? Entonces, mi lado, digamos, yo soy un señor más o menos respetable, académico, tal, bueno, intento mantener el decoro, pero reconozco que mi otro lado, ¿no? El viejo reportero, el tipo que iba con la mochila por el mundo en los tiempos aquellos que todavía no existía el SIDA y cosas de esas, ¿no? Años 70 y demás. Bueno, pues reconozco que ese viejo Arturo sonríe cómplice cuando pasan estas cosas. Y a ese Arturo y a le damos un aplauso, por favor. Muchas gracias. Hay espacio para Chiavo. Así. Muchas gracias. Si alguien quiere una firma de Arturo, que se forme de este lado, por favor.
y van a bajar de ese lado, Arturo va a firmar en la mesa.